Cordial saludo, mi nombre es Alejandro Cifuentes del curso de instrumentación. En este video les voy a mostrar la postarea, eh, donde nos dice la postarea que tenemos que implementar un sistema de instrumentación integrando sensores, técnicas de acondicionamiento y visualización de señales. Entonces, para el primer paso tenemos que hacer un sistema de medición de temperatura con un LM35, que en este caso fue el sensor que yo escogí, y mediante esta etapa de amplificación con un amplificador de instrumentación AD620 tenemos que garantizar un voltaje de 5 voltios a una temperatura de 37 grados centígrados. Entonces, para ello tenemos que hacer nuestros cálculos matemáticos para poder hallar nuestra resistencia de ganancia. Entonces, para hallarlos, pues tenemos que ganancia es igual a voltaje sub 0 sobre voltaje sub I. Entonces, donde ganancia es igual a 5 voltios sobre 0,37 voltios, y eso es igual a 13,51. Entonces, aquí tenemos nuestra fórmula teórica para hallar nuestra eh, resistencia de ganancia. Entonces, donde dice que ganancia es igual a 49,4 kilo ohmios sobre resistencia de ganancia más 1. Entonces, para no alargar tanto el video, aquí despejamos nuestra fórmula, empezamos a cambiar valores y después de todo este proceso, decimos que nuestra resistencia de ganancia es igual a 3.948 ohmios o 3,9 kilo ohmios. Entonces, ya después de hallar nuestra resistencia de ganancia, tenemos que aquí tenemos la simulación en Proteus de nuestra etapa de amplificación, donde vemos que a 37 grados centígrados que nos da la salida de nuestro LM35, vemos que tenemos un voltaje de salida de nuestro amplificador de instrumentación AD620 de 5 voltios, con nuestra resistencia de ganancia de 3.948 o 3,9 kilo ohmios. Aquí tenemos nuestro análisis de la simulación. Entonces dice, implementando un sistema de medición de temperatura con LM35 mediante una etapa de amplificación con un amplificador de instrumentación AD620, vemos que estamos garantizando un voltaje de salida de 5 voltios en nuestro amplificador de instrumentación AD620 con una temperatura de 37 grados, como vemos aquí en nuestra simulación, que nos arroja nuestro sensor LM35. Si le bajamos la temperatura a nuestro sensor LM35, inmediatamente nos empieza a bajar el voltaje en la salida del amplificador de instrumentación. A menor temperatura, menor voltaje de salida. El paso 2 nos dice que tenemos que hacer un sistema de visualización mediante LEDs para el sistema de medición de temperatura, usando un integrado LM3914. Aquí tenemos nuestros cálculos matemáticos donde tenemos que hallar nuestra resistencia 2, en este caso es 3,8 kilo ohmios, y aquí tenemos nuestra resistencia 1, donde le podemos dar este valor nosotros mismos, y en este caso le di que R1 es igual a 1,2 kilo ohmios. Entonces, tenemos nuestra fórmula también teórica, entonces decimos que al despejar todo esto, nos da una resistencia 2 de 3,8 kilo ohmios. Aquí tenemos nuestro código Arduino, ya que en esta etapa nos piden de que tenemos que visualizarlo por medio de un display. Entonces aquí tenemos nuestro código Arduino y aquí tenemos la imagen de nuestro montaje y nuestra simulación en Proteus, donde tenemos nuestra etapa de amplificación, tenemos nuestro Arduino Uno, nuestro display para la visualización de la variable, en este caso voltaje, que es la salida de nuestro amplificador de instrumentación AD620 a nuestra entrada análoga de nuestro Arduino y nuestras salidas digitales que van para nuestro display. Aquí tenemos también nuestro integrado LM3914. Como podemos ver, tenemos tres LEDs donde nos indican el primer LED, que es color amarillo, nos indica nivel bajo, color azul, nivel medio y color verde, nivel alto.
Entonces aquí tenemos nuestro análisis de la simulación y vemos que después de hallar nuestro voltaje de referencia para nuestro sistema de visualización LEDs y con el sistema de medición y temperatura, y usando el integrado LM3914 y con la ayuda de un código Arduino y con un display, podemos ver cómo se comporta nuestra variable mediante la simulación en Proteus, y con nuestro circuito en todo momento podemos ver las tres diferentes niveles de temperatura. Con el integrado LM39 notamos que cuando empezamos a subir la temperatura nos empieza a prender los LED de forma ascendente, y cuando llegamos a 37,5 voltios de salida, en nuestro circuito deben de estar encendidos los tres LEDs como vemos en nuestra simulación y montaje en físico. Entonces ya nos queda por mostrarles el montaje implementado físicamente. Entonces ya les muestro cómo quedó. Bueno, como ya les estaba mostrando en la simulación, entonces aquí ya tengo pues el montaje en físico, donde podemos ver que tenemos nuestra etapa de amplificación con nuestro AD620 en esta parte, con nuestra resistencia de ganancia que fueron 3.9 kilo ohmios, y tenemos nuestro sensor, que en este caso voy a simularlo con el potenciómetro para hacer el video más corto y no tan largo. Entonces va a ser la simulación con el potenciómetro. Entonces, como les iba diciendo, aquí tenemos nuestra etapa de amplificación con nuestro AD620. En esta parte tenemos nuestro integrado LM3914, perdón, y nuestros tres LEDs, como habíamos mencionado, el medio bajo, bajo, medio y alto, y nuestro display donde nos muestra nuestra variable de voltaje. Entonces vamos a proceder a incrementar nuestro voltaje. Vemos cómo se nos incrementa en el display, igualmente nuestro multímetro también, y vemos que ya nuestro primer LED de nivel bajo se enciende. Seguimos subiendo y vemos como nuestro segundo LED de nivel medio se enciende, y vemos nuestro voltaje tanto en el multímetro 2.25 voltios como lo vemos aquí. Igualmente seguimos incrementando y vemos cómo enciende nuestro tercer LED a 5 voltios. Entonces ya tenemos los tres LEDs encendidos, como vemos ahí, y vemos 4.54 voltios en nuestro multímetro y 5 voltios en nuestro display. ¿Sí? Vemos cómo encienden y apagan nuestros LEDs cuando empezamos a bajar o subir, en este caso nuestra temperatura. Vemos cómo sube y cómo baja.